Buenas tardes. Estoy muy complacido de estar aquí esta tarde con ustedes, haciendo parte de este hermoso festival. Quiero confesar que nunca me he tirado de un trampolín en una piscina. Eso es increíble, ¿verdad? Bueno, hoy lo hice, pero lo hice aquí y lo hice porque Cristian me había invitado a participar en este escenario y no pude hacerlo porque tenía algunos compromisos allí que se cruzaban con esto y lo lamento profundamente no estar mañana, porque la verdad es que más recibo yo que lo que entrego. Y de pronto recibí una llamada por allí de un amigo, Dani, que María Paula, allí un aplauso para María Paula, para Cristian, para Dani. Y entonces yo estaba ahí como un niño en el trampolín que me tiraba o no, y bueno, Dani vino y echó un empujón y caí en la piscina. Aquí estoy con ustedes. Bueno, nuestra conferencia es sobre un tema que es para mí súper poderoso y que tiene que ver con hacer la pausa, algo que no sabía, algo que realmente con toda esa cantidad de revoluciones y que desde chicos nos enseñan que hay que trabajar para ganarse la vida, para ser alguien en la vida, siendo que ya somos alguien, ya somos personas. Pero no, siempre nos trabajan y nos dicen, tenés que ir rápido, tenés que trabajar, tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Y aquellas cosas que hacías de niño, las empiezas a abandonar. Algunas cosas como pintar, hacer garabatos. Y hacer garabatos es algo muy, muy, muy importante para desarrollar nuestra creatividad. Cantar. Y entonces después nos empieza a dar pena. De chico no nos da pena nada. Y todas estas cosas las dejamos de hacer sin entender que allí están nuestros huevitos de talento. Allí se están incubando nuestros principales talentos. Bien lo decía Johari en ese modelo que planteó de la ventana de Johari, en la medida que experimentes, aprendes y descubres talentos. Pero a mí me pasó igual, y es que dejé de pintar, porque en una ocasión cuando expresé que lo que quería hacer en mi vida era caricaturista, me dijeron, mira, de eso realmente no se vive. Qué equivocado estaba la persona que me lo dijo. Así que estudia una profesión, y en ese tiempo, por allá en los años 74, 75, las profesiones son las tradicionales que hoy conocemos como arquitectura, medicina, etcétera, etcétera. Así que terminé estudiando ingeniería y abandoné el dibujo. Corriendo por ser un buen ingeniero, abandoné el dibujo. Pero por allí en la academia te encuentras con que hay que representar y hay que copiar y hay que tomar notas, y qué aburrido es tomar notas con letras. Y ahí empecé nuevamente a retomar el talento del dibujo. Por eso mi charla en el fondo lo que te dice es: los talentos te persiguen toda tu vida. Así que haz la pausa, escucha, y cuando digo escucha, es escucha tu corazón y crea, produce, haz cambios que no solamente te beneficien a ti, sino que impacten un territorio. Cuando empecé a hacer las láminas, las diapositivas, pues el primer impulso es hacerlas con mis manos, ya que me gusta combinar el arte con también el contenido. Y dije, bueno, creo que hay que hacer algo diferente. Y algo diferente es, hoy todo el mundo le dice a ChatGPT, óyeme, genérame una imagen de esto que está aquí, así le pintes un garabato, y dilo tipo tipo Disney, tipo Simpson, y te lo hace perfecto. O sea que el dibujo está al alcance de todos. Y hoy quise hacerles una presentación en donde todas las imágenes están hechas con inteligencia artificial, diciendo, no es necesario que sepas pintar, porque la creatividad no está solo en tus manos, está en tu corazón, está en tu cerebro. Así que esta es mi charla que comparto con ustedes.
Los talentos te persiguen toda la vida. Algunas veces crecemos, corremos y con todo ese afán nos olvidamos de esos talentos que tanto placer nos generaban. Pero cuando oprimes el botón de pausa y bajamos el ritmo, los talentos nos alcanzan. Si cantas, si haces poesía, si haces dibujos, simplemente haz la pausa y nuevamente encuéntrate con eso. Y lo que me sucedió es que después de que tienes y has alcanzado algunos logros, cuando cierras la puerta te encuentras con un vacío y ese vacío solo lo llena el placer de ejecutar tus talentos. Y aquí quiero hablarles sobre algo muy potente y es el fracaso como motor. Para mí el fracaso es el primer paso hacia el logro, hacia el aprendizaje. Hay un libro muy hermoso que leí desde hace mucho tiempo que se llama Las claves del talento, de Dan Coyle. Y ese libro habla de que las claves del talento son 3. Y lo que hizo Dan fue recorrer todo el mundo buscando en dónde estaban los principales talentos, dónde estaban los cantantes, en dónde estaban las reinas de belleza. A la época de escribir ese libro, las principales Miss Universos venían de Venezuela. Así que fue a Venezuela a ver por qué Venezuela producía Miss Universos. Y fue a Brasil a ver por qué Brasil producía tantos futbolistas. Fue a varias partes de Europa a ver por qué tenían tantos músicos famosos, a Puerto Rico, y lo que encontró es que el talento no tenía nada que ver con la región. Más que la región, tenía que ver con 3 cosas. La primera cosa, el talento tiene que ver con la chispa, con la pasión, con la motivación. ¿Y cuántos de ustedes no tienen chispa? ¿Cuántos de ustedes no tienen pasión? Pero hay que ir a la niñez, hay que hablarle al niño de 7, 9 años para recordar qué era lo que nos gustaba hacer. Algunos soñaban con ser enfermeros, policías, algunos soñaban con ser, ¿por qué no?, albañiles, ¿verdad?, constructores. Y bueno, ya abandonamos eso. Pero ¿qué hay detrás de esas personas? Detrás de una enfermera lo que hay es el servicio. Detrás de un arquitecto lo que hay es un constructor. Esos talentos hay que descubrirlos. Primera clave, la pasión, la chispa, que te gusten. Los japoneses le llaman ikigai, pero no solamente es que te guste, sino que ese talento sea puesto al servicio de la sociedad. La segunda clave del talento tiene que ver con la repetición, con la práctica intensa. Cuando practicas algo una y otra vez, un sector de tu cerebro que usa y está asociado con el talento que tienes permanece conectado. Es muy similar cuando abres un computador. Si vas a trabajar con él 20 minutos, pues simplemente lo tires y lo trabajas desconectado. Pero si vas a trabajar con él largo periodo, pues lo conectas. Tu cerebro hace lo mismo. Así que la repetición hace que la sinapsis se produzca y que la mielina conecte las neuronas y que permanentemente estemos listos para ejecutar nuestros talentos. Primera clave, la chispa, la pasión. Segunda clave, la repetición, la práctica intensa. Y la tercera es tener un buen coach. Tener una persona que te ayude, que te guíe, que te diga las mejores, las buenas prácticas, que te diga lo bueno y lo malo de lo que estás haciendo. Pero no solamente el coach es aquella persona que está aquí a tu lado, sino también puede ser un buen libro que leas, que te inspire, que te sirva. Así que ahí están las 3 claves del talento: la chispa, la repetición y un buen coach. Combina esas 3 cosas y encontrarás. Debo contarles que el fracaso es parte del camino. Hay una poesía muy hermosa de Constantino Cavafis que se llama Ítaca. Entonces te enseña que realmente Ítaca, que es el destino, realmente no tiene nada que darte si no disfrutaste en el camino, y que la verdadera Ítaca está en el camino. Luego estamos pensando y estresados permanentemente cómo va a ser nuestro futuro, qué va a hacer con nuestra vida, qué va a pasar, y nos olvidamos de vivir el presente. De allí la importancia del mindfulness. Y aquí quiero contarles 3 historias. La primera historia tiene que ver con Leonardo da Vinci, el primer polímata que sabía de todo, ¿no? Poli de varios, matos, conocimiento. Y hoy nos han enseñado que debes ser especialista en una cosa. Cuando, ¿por qué no? Te puede gustar al mismo tiempo la música y también te puede gustar la poesía y también te puede gustar la pintura y puedes hacer todo bien.
Pero lo que necesitas es combinar las tres cosas que dije anteriormente. Leonardo, conocido por todos ustedes, Leonardo da Vinci, por la Mona Lisa, que se hizo muy famosa. Déjenme decirle que la Gioconda o la Mona Lisa no es la mejor pintura reconocida por expertos de Leonardo. Ya les diré cuáles. Leonardo llegó a Milán y decía con Cristian que Leonardo fue como la primera persona que inventó la hoja de vida, porque escribió una carta a Ludovico para poder presentarse como una persona que era capaz de organizar eventos. Lo convenció y le encargó la boda que iba a tener en el año 1490. Ludovico Sforza, conocido como el Moro, va a casarse con Beatriz de Este, hija del duque de Ferrara. Le tenía que dar una fiesta estupenda, así que encomendó a Leonardo la realización de este evento. ¿Y saben qué hizo Leonardo? Dijo: voy a hacer algo fantástico. Aquello fantástico es que contrató grandes músicos, arquitectos, y para cerrar con broche de oro mandó a hacer una gran torta o un gran pudín, como decimos nosotros en la costa. Y el pudín tenía una gran característica, y era que era tan grande como el castillo sforzesco de Milán. Pero eso fue así. Construyeron la tarta y era tan grande, que la mañana siguiente, que era el día de la boda, atrajo a una serie de alimañas que lo que hizo fue comerse la torta. Así que había toda clase de ratas. ¿Y qué hizo Leonardo cuando vio eso esa mañana? Huyó, no fue capaz de darle la cara a Ludovico. Y la gente empezó a burlarse de él y le empezó a decir: allí va quien no es capaz de dar de comer a 300 personas. Todo el mundo se burlaba, se reía y se tuvo que esconder. Lo que hizo Leonardo fue que empezó a trabajar, y 4 años después reúne al pueblo de Milán, y a todos incrédulos empiezan a ver un cuadro o un mural que está todo cubierto, y les dice: para ustedes que se burlaron de mí diciendo que no era capaz de dar de comer a 300 personas, hoy les presento que soy capaz, que cómo no voy a ser capaz de darle de comer a 300 personas cuando soy capaz de darle de comer al Hijo de Dios. Y presentó el mejor cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Este es un ejemplo de resiliencia. Este es un ejemplo de cómo él usó su error porque sabía que no tenía plan B, pero después armó de sus cenizas su mejor versión. Es una historia hermosísima. Segunda historia. Todos conocemos a Nadal, ¿verdad? Bueno, Nadal fue entrenado por su tío. Su tío se llama Tony Nadal. Y en una ocasión cuenta Tony, en una charla de TED, que estaba practicando su sobrino, tenía 15 años, y estaba jugando un partido y lo iba perdiendo. Y veía que Nadal se esforzaba, siempre ha sido bien disciplinado, bien exigente consigo mismo. Y de pronto se le acerca alguien a Tony, el coach, y le dice: mira, ¿has visto a tu sobrino? ¿Qué pasa? Va perdiendo, sí, pero ¿te has dado cuenta que tiene la raqueta, el marco de la raqueta rota? Cuando termina el partido, se le acerca a Tony y le dice a Nadal: óyeme, ¿no te has dado cuenta que la raqueta estaba rota? Y dice Nadal: caramba, estoy tan concentrado en que la culpa la debo tener yo por mi mal desempeño que me olvidé de la raqueta. Así que muy importante tener un buen sentido de autocrítica. Sé tolerante contigo mismo. Si no eres tolerante contigo mismo, seguramente vas a abandonar el camino, porque les dije 3 lecciones: pasión, repetición. Cuando veas que en la repetición no te salen las cosas como quieres, puedes abandonar. Por eso, el primer borrador siempre es perfecto. Todos hemos hecho un primer esbozo, un primer dibujo, y no nos satisface. Lo botamos a la basura, todos frustrados.
el primer borrador es siempre perfecto. Esto lo leí en una ocasión en un libro que se llama El Principiante, y ese libro de Donald Schoen habla de que no te defraudes ni frustres por tu primer borrador. Él es perfecto. Recuerda que es tu primer intento y te ha ayudado a iniciar y te llevará al siguiente nivel. Así que si te sale como no quieres, estás en el camino de la perfección. Bien, eso lo dijo Donald Schoen, y acá va mi última historia. Mi última historia tiene que ver con un discurso conocido por muchos de ustedes, muy inspirador. El que no lo vea, el que no lo haya visto, recomiendo verlo. Es un discurso que Steve Jobs en el 2005 es invitado a la Universidad de Stanford, y él habla de 3 historias. Dice no grandes cosas, dice tan humilde, ¿no? Y dice la primera habla sobre conectar los puntos. Y aquí lo que dice es, si no hubiera dejado los estudios, nunca habría tomado esa clase de caligrafía. Él se volaba de las clases de universidad y se quedaba en los campos, y cuando vio la caligrafía, le atrajo profundamente la caligrafía y empezó a practicar. Lo atrapó la magia de la caligrafía. Hoy le llamamos lettering, ¿no? Y si no hubiera ido a la clase de caligrafía, los computadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen hoy. Bueno, yo soy una de las personas que conoció por primera vez un computador. Recuerdo cuando llegó el computador a mi empresa, había uno solo y era obviamente reservado para aquellas personas de mayor nivel en la organización. Hoy está al alcance de todos nosotros. Hoy al alcance de todos nosotros están las artes. Podemos componer canciones con una inteligencia artificial. Así que, ¿por qué no reconoces a aquel artista que hay dentro de ti? No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, y generalmente miramos hacia adelante. Tienes que conectar los puntos mirando hacia atrás. ¿En qué eres bueno? ¿Por qué no usas eso en lo que estás haciendo hoy? Así que contarles que encuentren el callejón del flow, el callejón del canal del flujo. ¿Qué es eso? Siempre tienes que conectar 2 cosas: el desafío, el reto, con tu habilidad. Y cuando esas 2 cosas se conectan, pues tienes el canal del flujo y te empiezas a olvidar del tiempo, del costo, te empiezas a olvidar y empiezas a disfrutar y a crear. Esta película, que se llama Soul, se trata de un profesor de música que estaba preso en una escuela, pero su pasión, su sueño era tocar con una gran orquesta de jazz. Por cosas del destino al final lo cumple, pero precisamente cuando lo cumple, por estar tan feliz, no se da cuenta, se salva de un carro que lo atropelle, pero finalmente cae dentro de una alcantarilla y muere. Bueno, ahí desarrolla toda la película, hasta que él encuentra en ese momento, cuando se conecta realmente con su pasión, el flow. Ese es un libro, y es un libro que vale la pena que leamos. Y finalmente, una invitación. Cuando tengas tus talentos reconocidos, magnificados, repotenciados, ¿qué vas a hacer con ellos? Servir. En Mateo, en la Biblia, hay un pasaje muy hermoso que habla sobre la parábola de los talentos. Y habla de que un hombre, al partir, escoge a 3 de sus siervos, y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y al último le da 1, según sus capacidades. Al regresar de su viaje, rinden cuentas, y el que tiene 5 talentos devuelve 10. El que tiene 2 devuelve 4. Y el que tiene 1 dice: mira, realmente esto que me diste es tan preciado que tenía miedo de perderlo, así que lo enterré y aquí lo saco y te lo devuelvo. Él le dice: has sido un flojo porque no has multiplicado los talentos. El asunto aquí es, todos tenemos talentos que Dios nos ha dado, de alguna u otra manera. Algunos son talentos ocultos, así que lo que tienes que hacer es un esfuerzo para descubrirlos, intentando. Así que mi invitación final
es que a través de sintonizar, así como hacemos con un radio, nuestro cerebro. El cerebro es un órgano maravilloso. Los neurocientíficos, las neurociencias, hoy están más al alcance de nosotros. Algunos dicen la inteligencia artificial está hoy al alcance de nosotros, está desde 1956 con nosotros realmente, pero solo hasta hace unos 4 años está al alcance nuestro. Bien, pues para mí, más que el ChatGPT, más que la inteligencia artificial, lo que realmente puede cambiar en forma disruptiva la humanidad es las neurociencias, conocer nuestro cerebro, en vez de estar muy pendientes del machine learning. Primero mírate tú, pensamiento vertical. Y como las ondas cerebrales son varias, hablaré solo de 5. Así que imagínense que son canales de televisión o que son emisoras de radio, y ustedes tienen la facultad, tienen el poder de sintonizarlos en la emisora correcta. ¿Y para qué eso me sirve? Bueno, tienes que conectarte en delta, tienes que trabajar en frecuencia delta, porque ahí está el sueño profundo y la reparación neuronal. Bueno, tengo que contarles que a mí me enseñaron que dormir es para flojos. Ya entienden ustedes que solamente dormía 4 horas, 5 horas. Quienes me dijeron eso realmente eran inconscientes del daño que le hacen a uno. Hay que dormir, ¿no? Segundo, frecuencias Z. Estas frecuencias son para relajación profunda, meditación y creatividad. Se cree que la meditación es reservada para sabios. Meditación simplemente empieza controlando tu respiración, lentamente y haciendo el cuadrado, ¿no? Respirando, sosteniendo, exhalando, sosteniendo, y de esa manera puedes bajar la frecuencia cerebral. La siguiente es la alfa, relajación enfocada, ideal para estudiar. La siguiente es la beta, espectacular para la atención. Ahí es donde queremos estar cuando queremos producir algo artístico. Y la última es la gamma, alta concentración en retos y análisis complejos. Ahí estamos de manera puntual. Para que tengan una proporción, un águila cuando está planeando está batiendo sus alas en una frecuencia más o menos parecida a delta. Zeta, una mariposa. Que es una paloma, alfa. Beta es un gavilán. Y el colibrí, el poderoso colibrí, está en frecuencia gamma. Mi invitación esta tarde es a que hagamos pensamiento vertical. Pensamiento horizontal es el que hacemos con los demás, y pensamos mucho qué pasará en nuestro futuro. Pero ¿por qué no pensar hacia adentro? ¿Qué nos impulsa a hacer las cosas? ¿Qué nos gusta? Y lucha por ello. Haz la pausa, escucha y crea. Muchas gracias.